¿Qué hace Vegeta ahí? ¡Ah! ¡Oh! Vegeta, por favor, ¿qué has hecho? ¡Madre mía, Willy! Hola. Y bienvenidos a un vídeo donde por primera vez se ve el verdadero color de mis ojos. No debería haber hecho eso. ¿Alguna vez me habéis visto grabar con este sol? Yo tampoco, la verdad. Os traigo dos recopilaciones de lo que viene siendo pedidas de matrimonio fail. Y la verdad es que hay algo que me extraña mucho de todo esto. Es que no sé por qué la gente pide matrimonio. De verdad, pensadlo, es como tener un amigo y le dices, ¿somos amigos? Es como este tipo de cosas que no se preguntan. Como si estás empezando a estar con alguien y le dices, ¿somos novios? Es como, no me preguntes eso y tampoco me pidas matrimonio. ¿Me explico o no me...? ¿Lo entendéis, no? Me he explicado bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Dallas Review Mini. Antes de empezar el vídeo he visto un par que no voy a ver ahora porque la verdad es que me parecen absurdos, pero os enseño por encima. Básicamente está esta tía que le viene un tío, le besa y otro se queda como que se la suda todo. No entendí muy bien, parece bastante fake la verdad, porque además esto se va, es como muy fake, la verdad. Todo este que es extremadamente fake, está claramente actuado porque mirad esto, mirad el final, Lo que veis lo fake que es, mirad esta tontería, mirad el golpe. Es lo más falso que he visto en mi vida. Claramente de ese golpe tendría que haber salido sangre. Por eso es tan falso, por favor. Mirad cómo me... el pelo. Así que pasamos de esta. Luego está esta que parece bastante realista. Hasta que de repente coge y le mete una bofetada, aunque tampoco sabemos muy bien lo que habló. A mí me parece bastante fake. Te lo digo en serio. ¿De qué va? Esta me parece muy real. Pero es que seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio estaría con este hombre? Esto tiene pinta de que ha sido el típico rollete del estilo que para él es el mundo entero. Para él es el mejor rollo que ha tenido en toda su vida, pero para ella es como el chico de transición entre algo que espera que vaya a ser mejor. Y él está en plan de, voy a pedirle matrimonio delante de un montón de gente, porque así por cojones tendrá que decirme que sí. Realmente están a niveles muy diferentes estas dos personas. Lo siento mucho por decirlo, pero es así. Quien diga que no está queriendo ser muy buena persona, pero sabe que no, ¿vale? Y se pira, tía. Ya va acelerando el paso cada vez más. Se pira por aquí. El tío está en plan de... oh my god. Mirad, por favor, o sea, de verdad, no estaba en el mismo nivel. Y quien diga que no es así, sabe que está mintiendo, ¿vale? ¿Vale? Y además de mentir, la chica también lo sabe. Por favor. Este me pareció muy bueno. Después de este ya no vi más, ¿vale? No entiendo esta tontería, o sea, de verdad. Vamos a plantearnos una cosa. ¿Por qué algo tan absurdo como pedir la mano, ¿vale? Que es como, ¿quieres la mano? Tómala, pero no me pidas matrimonio, ¿vale? Prefiero cortarme la mano antes que casarme contigo. El punto es, si es algo tan personal, ¿por qué lo haces tan público? ¿Por qué quieres presionar a la otra persona a que te diga que sí a tu mierda de propuesta de matrimonio delante de un montón de gente? Hay gente que dice, ay, ese es tan bonito, es que están no sé qué, no sé cuántos. No. ¿Y si esa persona no te quiere decir que sí? ¿Y si lo estás proponiendo delante de un montón de gente? ¿Qué necesidad? Y quiero decir, ¿quién se va a tener que casar contigo después? ¿Novia? ¿O toda la gente? Entonces, ¿por qué toda la gente tiene que escuchar la puta pregunta? Me explico, ¿verdad? La gente que hace eso es porque quiere como presionar un poco a ver si dice que sí o qué. Porque no entiendo la necesidad. Yo personalmente por lo menos no la entiendo. Y luego pasa lo que le pasa a esta, que es como, ni de puta coña me quiero casar contigo. Eso te pasa por ser un puto imbécil. Básicamente, estabas tan tranquilo con tu pareja, con esa chica que te gustaba, pero tú tenías que cagarla. Tú tenías que pensar, hey, voy a hacerle firmar un papel para obligarla a quedarse conmigo para siempre. Es enfermizo, de verdad. Tenías a la chica, pero decidiste cagarla. Decidiste pensar, ay, pero es que yo quiero que tenga un papelito que le diga que está casada conmigo para que nunca se separe de mí, o que le sea muy difícil separarse de mí porque después de tener hijos y vamos a casarnos y vamos a tener una casa común. Y al final consigues todo lo contrario, alejar a la chica de ti. ¿Y esto qué es? Aquí en medio de otro centro comercial. Normal que todos los fails sean en los centros comerciales. Hay un tío tocando la guitarra por algún puto motivo.
Nunca entenderé esas mierdas, la verdad. Me toca, jaja, sí, bla, 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 bla. Qué bonito es todo. En medio del puto centro comercial. Qué cosa más cutre, por cierto. No todo el mundo va a comprar los calzoncillos y los calcetines en el Primark. Él se pone ahí a confesar su matrimonio, mientras ella se pone las manos en la cara porque dice, hostia, el puto gilipollas, no me lo puedo ni creer. Y la señora que no conoce nada a grabar por detrás. Y te quedas como, esta es la clase de vida que quiero tener, con un hombre que piensa que esto es lo mejor del mundo. Y coge y se pira, hace... Y ya se queda como... ¿Ok? ¿Os fijáis en las caras de pardillos que tienen todos los que hacen este tipo de cosas? A ver, estos dos en medio de una playa, con un amigo grabando, ¿qué va a pasar? Lo va a tirar al mar. ¡Qué rodilla! En medio de todo eso mojado. No creo que sea muy buena idea. Y... ¡Oh! ¡Oh, oh, Dios mío! ¡Ey! Este estuvo bien. Pero he dicho que sí. No, dime que no le va a pedir matrimonio en medio de un estadio. Seriously, nigga. Y les pone el puto micrófono en la cara y es como, quita el puto micrófono, zorra. Y es que a quién se le ocurre. No han aprendido esta gente, no han aprendido. ¿Lo va a pedir en medio de un puto concierto? ¿En serio? ¿Sabéis cómo haría yo esto? En plan prank. En plan, it's a prank, bro, it's a prank. Y si escupo, se ve un montón por el sol. Y la tía dice, a la mierda. Mirad la cara de pringados que tienen todos, no falla. No falla. Otra vez una proposición en grupo. Normal que les entre la cagalera. Piensan, hostia, este pardillo de mierda lo que quiere es que me case con él para que le diga que sí delante de todo el mundo por no hacerle el feo. Que le den por el culo. Ah, sí, ya lo he visto. Este simula que se tira. Este es muy bueno. Este es muy bueno. Hay una puta cascada. ¿Qué coño hace? Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Oh, Dios, se le perdió el anillo. Esa es otra cosa que me parece una gilipollez. ¿Qué coño es el puto anillo? Sinceramente. Llamadme raro, de verdad. Y sé que para muchos seré un raro, pero no le veo la gracia al matrimonio. No le veo la gracia al anillo. No le veo la gracia a la pedida. Me parece totalmente innecesario. Y si estás con alguien, estás con alguien. Y si no lo estás, no lo estás. No hace falta firmar un puto papelito de mierda o hacer una gilipollez. Si quieres hacer una fiesta, haz la fiesta. Haz 1000 fiestas si te da la gana. Invita a tus amigos 1.000.000 de veces para celebrar que estás con una persona. Pero no te cases, por Dios. ¿Qué necesidad? ¿Para qué? No. 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 De verdad, lo he pensado toda la vida y toda la vida me han dicho, ya verás cuando seas mayor vas a opinar distinto para que no se queden zapatos. ¡Coño! Sigo creciendo y no cambio de opinión todavía. Me sigue pareciendo la gilipollas. Llamadme raro, pero es que es lo que pienso. A ver qué hacen estos. Se dan un beso y se arrollan los dos. Y ya se va a hacer caca. Está proponiendo matrimonio a su novia bailarina en medio de un concierto, creo. ¡Oh, Dios! Y la novia, esta, fue mucho más original y dijo, yo no me escapo, yo que me trague la tierra. Y ya está. ¿Qué hace Vegeta ahí? ¡Oh, Vegeta, por favor! ¿Qué has hecho? ¡Madre mía, Willy! ¡Oh, Dios mío! ¿Aquí le está pidiendo matrimonio a ella? ¡Oh! Esto es nuevo. Le va a pedir matrimonio a ella. Y él va a hacer... A ver, tengo que decir una cosa. A pesar de todo lo que he dicho, si yo estuviera en esa situación, creo que por no hacer el feo, diría en ese momento, sí, me caso contigo. Y después, fuera, le digo, ni de puta coña, chaval. Pero al menos en el momento, tío. De verdad. Qué terror, Está tratando de llamar la atención a todo el mundo en un restaurante de mierda. No, por Dios. Otro. Incluso la voz del tío me causa vergüenza ajena. Está intentando llamar la atención de todo el mundo. La gente no le hace ni puto caso. La gente sigue hablando y dice, me encanta esta chica y le voy a pedir matrimonio. Mirad la cara de pardillo que tiene, por favor. ¿En serio? Y le dice que sí. Y le dice que sí. ¿What? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Jesús Ham? ¿El jamón de Jesús? ¿Va a pedir el matrimonio en el jamón de Jesús? ¿En serio le va a pedir matrimonio en Bermudas? Venga, que quiero ver qué pasa. Quiero ver cómo se va en plan Sonic. Venga, Sonic, aparece. Como la tía estaba callada, tiene que venir el niga del otro lado, le coge el micrófono y dice... Y entonces la chica dice... Di algo, di alguna cosa. Y la chica hace... Lo siento.
por pedirlo en Bermudas. ¡Cutre! A ver, como le vuelvo a pegar una hostia, ya no sé lo que pasa con los asiáticos, ¿eh? Como le pega una hostia, ya no sé lo que pasa con los asiáticos. Porque lo hace con un megáfono. Si lo tiene al lado. Dime que no le meto una hostia, por favor. Casi, casi. ¡Wow! Que tenían hasta un cartel. Y arruga el cartel en plan de bueno, pues a tomar por culo. Uy, 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 que viene. Que viene. Que viene el Sonic. Que viene el Sonic. Que viene el Sonic. Dios, es genial. Bueno, amigos míos, me gustaba mucho la recopilación de vergüenza ajena de hoy. Si queréis que haga más recopilaciones de vergüenza ajena mostrando mi opinión tan popular sobre tantos temas cotidianos de la vida, como el matrimonio, por ejemplo, pues deberéis decírmelo. Y si estáis de acuerdo conmigo, pues me lo decís, así no me siento tan solo, ¿vale? Y no pienso que soy simplemente yo el bicho raro que piensa que el matrimonio es una gilipollez. ¿Queréis hacer fiestas? ¡Haced fiestas! ¿Queréis ir de luna de miel? ¡Id 1000 veces de luna de miel! Y la promoción de hoy es que si te suscribes a mi canal, automáticamente te piden matrimonio. Y sales en plan Sonic. Y como siempre, hasta bien.